Señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La mayoría de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial no utilizaron los gases, pero Japón sí lo hizo. Además de la guerra bacteriológica, por lo demás, el Imperio japonés diseñó una serie de armas no convencionales, entre las que, si bien no faltaron las extravagancias, algunas de ellas eran verdaderamente extraordinarias. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial el empleo de los gases fue muy inferior en el campo de batalla al que tuvo lugar durante la Guerra Mundial anterior, algunos contendientes fueron mucho menos restrictivos en su empleo que otros, como es el caso de Japón en China entre 1937 y 1945, cuyo uso del gas causó unas 400.000 muertes civiles y militares. Los nipones también utilizaron la guerra bacteriológica contra la población civil con ratas y pulgas infectadas de toxinas mortales que mataban a la población por miles debido al anthrax, el cólera, la peste, el botulismo, la viruela, el tifus o la tuberculosis. Urgidos por la negativa deriva de la guerra, los japoneses desarrollaron sus propios aviones a reacción tripulados por un solo piloto, y cuya finalidad era la de realizar acciones suicidas. Construidos en madera y capaz de alcanzar los 925 km por hora, el Oka era tan veloz que en ocasiones atravesaba un buque y estallaba en el agua. Entró en servicio muy tarde, durante la batalla de Okinawa, en abril de 1945. El Oka era transportado por un bombardero que lo soltaba a 40 kilómetros del objetivo y entonces encendía los reactores en el aire para lanzarse en picado contra el enemigo con 1.200 kilogramos de trilita y a tanta velocidad que el piloto solía perder el control del aparato. El 12 de abril de 1945 se produjo el único hundimiento causado por un Oka, el del destructor norteamericano USS Manet Abel. Otra de las armas fue el globo Fugo, un globo de gas de 32 metros de circunferencia que sostenía un contenedor metálico con un explosivo. Trataban de aprovechar las fuertes corrientes de aire a 200 km por hora que existen en torno a los 12.000 metros de altura para alcanzar los Estados Unidos y Canadá. En noviembre de 1944, cientos de estos globos sobrevolaron el espacio aéreo estadounidense. Total, estos artefactos explotaron en el interior de los Estados Unidos, Canadá y México y produjeron 8 bajas mortales. Japón también fabricó el I-400, un buque mezcla de submarino y portaaviones de 122 metros de longitud, que disponía de una rampa con catapulta que se acoplaba a un hangar interior en el que hallaban 3 hidroaviones que portaban una bomba de 850 kilogramos cada uno. Era capaz de descender hasta los 100 metros de profundidad, con un cañón de 150 milímetros en la proa y 4 antiaéreos. Fabricado en fechas muy tardías, el I-400 no llegó a entrar prácticamente en combate, pero su diseño era revolucionario para su época y los estadounidenses lo utilizaron como base de su diseño de los submarinos nucleares, destruyendo las unidades capturadas para evitar que cayesen en manos de la Unión Soviética. Japón desarrolló otros aviones de tecnología punta, uno de ellos un monomotor que apenas llegó a tiempo de entrar en combate. Los ingenieros nipones encontraron muchas dificultades para llevar a cabo su cometido, así que del Kyushu Shinden solo se produjeron 2 unidades. Lo mismo sucedió con el Shushui J-8M. Alemania vendió a Japón los planos de su caza a reacción Messerschmitt 163 Comet en la primavera de 1944. Calcado del reactor alemán, portaba 2 cañones de 30 milímetros y volaba a 900 km por hora, pero solo podía estar en el aire 7 minutos. Mitsubishi construyó 8 unidades, pero el proyecto se paralizó porque el ingeniero murió en el aparato de pruebas. En cualquier caso, era ya el 7 de julio de 1945 y faltaba solo un mes para que sobre Japón se arrojase la primera bomba atómica de la historia. Japón diseñó también unos carros de combate superpesados de 100 y 120 toneladas, el doble de peso del Tiger II, el primero en 1940 y el segundo en 1944. La tripulación constaba de 11 hombres y un cañón de 105 milímetros. Se construyó, según parece, un prototipo en 1943 que se desechó por inútil. Nunca fabricó un blindado que participara en combate. Don Rubén Villamor, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Hablar de este tema que tiene su enjundia verdaderamente. Bueno, empecemos por la utilización de los gases que llevó a cabo el imperio japonés, el ejército del imperio japonés en China, que fue prácticamente la única utilización masiva que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente esto fue posible porque Japón no lo utilizó en otros escenarios de sus variopintas y múltiples guerras, pero sí en el caso de la guerra en China, posiblemente porque el ejército imperial en China estaba al margen del control del Estado Mayor en Tokio. Así es. Bueno, de hecho su uso en China es prácticamente tan común como en la Primera Guerra Mundial, lo fue en
en el frente occidental. Es curioso además que la primera vez que se emplea gas en este escenario lo emplea, no es Japón, sino uno de sus estados satélites, que era la Mongolia Interior, el estado de Mengyang, que bueno, eran dos provincias mongolas que se habían secesionado y estaban en guerra interétnica con los chinos. Pues la pequeña fuerza aérea mongola, que tenía 30 aparatos, a los japoneses les vendieron bombas cargadas de gas y las usaron por primera vez en noviembre del año 1936 contra la aldea de Pinchingwan. Murieron unos 40 civiles, más o menos, y ya al año siguiente empieza a usarse masivamente en China, empieza la guerra, y es muy curioso porque en julio del año 1937, cuando se inicia el conflicto, el emperador Hirohito firma un protocolo en el que prohíbe este tipo de armas. Claro, los japoneses se saltan esto a la torera porque en China no tienen ningún control de la metrópoli y solo un mes después de la firma ya se utiliza por primera vez el gas en la batalla de Shanghái, no en la ciudad, que hubiera supuesto una catástrofe, claro, pero lo utilizan en las trincheras adyacentes y bueno, va a ser muy común. El caso más triste, podemos decir, es en el año 1943, que es la batalla de Changde. Aquí lo van a arrojar sobre una ciudad sitiada, van a morir miles de soldados chinos y civiles, incluso también algunos japoneses que los bombardean por error, y también hay que decir que se utilizó en el frente del Pacífico solamente en una ocasión, que fue contra el cuerpo de marines norteamericano en la batalla de Guadalcanal, en la cresta Edson. Lo utilizaron una vez, que causó unas pocas bajas, aunque los norteamericanos no se enteraron. Habían sufrido unas heridas de corrosión en la piel, pero no se enteraron hasta terminado el conflicto, ya por los informes japoneses. Y no solamente el empleo del gas, también la guerra bacteriológica, el lanzar sobre la población civil, con procedimientos casi medievales, ratas, pulgas infectadas. Y bueno, lo que es más triste si cabe, los experimentos que hicieron con caramelos de anthrax que dieron a los niños de la población civil, algo verdaderamente atroz. A cargo de estos experimentos está la unidad 731, de triste memoria. Sí, y aparte de esto es bastante triste, no solo ya por su uso, sino por cómo que se crean este tipo de armas, que se crean, como bien acabas de referirte, la unidad 731, que está en Manchuria, que un campo de concentración o de experimentación humanas, que mueren miles de pacientes a través de este tipo de armas, y una vez ya las fabrican, las usan en el frente de una forma bastante masiva. Tenemos, por ejemplo, que la aviación soltaba unas cápsulas que al impactar contra el suelo liberaban ratas infestadas de pestes, pulgas, lo que te has referido de los caramelos llenos de anthrax que se reparten a los niños, comida y ropa abandonada llena de bichos y patógenos. También se utilizaron los venenos químicos a modo de fumigación, que cientos de hectáreas quedaron afectadas, murieron miles de personas. Luego la liberación de todo tipo de enfermedades, botulimia, tuberculosis, diversos tipos de pestes asiáticas, etcétera. Y bueno, hablamos de más o menos, se ha calculado que a lo largo de la guerra unos 400.000 civiles chinos van a morir por las armas bacteriológicas, y también 1.600 soldados japoneses que están contados por casos de fuego amigo, que por error se bombardea su trinchera o el viento llevó los patógenos hacia ellos. Un poco lo mismo que sucede con el caso de los gases, ¿no? El campo de experimentación es China. Así es. Bueno, en cuanto a los inventos de los japoneses, algunos de los cuales fueron estimables, otros entran un poco más en el terreno de lo sorprendente. Simplemente, bueno, uno de los más importantes fue el Oka, este avión rapidísimo, velocísimo, incluso más veloz que el Messerschmitt 262 alemán, que fue el primer avión a reacción del mundo, y fue un invento que sorprendió enormemente a los aliados. Sí, bueno, el Oka, o flor de cerezo, sí, más que un avión yo le diría un misil tripulado, sí, porque era una versión tripulada del cohete UF-1, que también lo tuvieron los alemanes como entrenamiento, y bueno, que lo utilizaron como kamikazes. Alcanzaba unos 800 kilómetros por hora, era imposible de derribar por ningún caza norteamericano. Lo único que tenía una serie de problemas, que tenía muy poca autonomía, tenía que ser llevado directamente al campo de batalla y bien o despegar desde la rampa de un submarino, o bien desengancharse desde la panza ventral de un bombardero, activar el reactor y lanzarse el piloto suicida contra
el objetivo. Se fabricaron muy poquitos, aún así tuvieron tiempo de entrar en la última fase de la batalla de Okinawa. De hecho, tuvieron bastantes éxitos a nivel bélico. A un acorazado, el West Virginia, lo dejaron fuera de combate, a otros 2 destructores, a una fragata, y además es curioso el caso del destructor USS Manuel Aldert, que bueno, uno de estos Okas se lanzó en picado y tal era la velocidad de descenso con el reactor que una vez le atravesó la cubierta no tuvo tiempo de estallar en el interior, sino que salió por debajo, por la quilla y explosionó ya en las profundidades del agua. Lógicamente el destructor se partió, se hundió, murieron 80 marineros, pero bueno, si hubieran tenido estas armas en mayores cantidades hubieran hecho muchísimo daño a la flota estadounidense. En el picado, el Oka, lo decimos poco por los puristas, ¿no? El Oka en el picado alcanzaba velocidades superiores al Messerschmitt 262, sí, propulsado por... Casi 1000 kilómetros. Eso es, prácticamente 1000 kilómetros por hora. De ahí la extrema velocidad, sí, que produjo el caso que nos ha relatado, donde explotó después de atravesar el barco, como también se ha dicho en el vídeo. Bueno, los globos fuego, esto es uno de los inventos más curiosos de los japoneses. Eran enormemente ingeniosos, tuvieron más éxito que lo que los propios japoneses creyeron que habían tenido, y la razón de que detuvieran el programa es que como los norteamericanos, la prensa norteamericana no se hizo eco de lo sucedido a partir de las explosiones de estos globos fugo, pues creyeron que no habían tenido ningún efecto sobre el país, pero realmente no había sido así, tuvieron un cierto éxito. Cuéntenos cómo funcionaba todo esto, porque es bastante curioso. Sí, el inventor de esto fue Sakio Adachi, que trabajaba en el departamento de meteorología de la Armada y tuvo una idea muy simple. Él había estudiado las corrientes de viento del Pacífico Norte que salían desde Japón, atravesaban lo que son las islas Aleutianas, el océano glacial ártico, y luego descendían sobre el sur de Alaska. El sur de Alaska y luego las costas oeste de América. Entonces, algo tan simple, inventó como coger un globo esférico, ponerle una cuerda y atarle una carga explosiva, que simplemente a mano los liberaban desde Japón y caían después de un largo viaje de varios días, a 300 kilómetros por hora, con los soplidos de viento, pues bueno, aterrizaban en Estados Unidos. Además era un arma muy barata, era $800 de la época, casi era el precio de una pistola, se podían fabricar inmensidad, un número enorme de este tipo de armas, y la verdad es que causaron bastantes daños en Montana, Washington Oeste, California, Nevada, Nuevo México. Algunos explosionaron en Tijuana, en México, otros en Canadá, dañaron algunas infraestructuras, viviendas. Hubo 8 víctimas mortales. En el caso, fue una familia en Oregón, que una mujer y sus hijos se dedicaron a desenrollar un globo que se había quedado atado en el patio de su casa en un árbol y bueno, explosionó, murió toda la familia. Y luego el otro fue una víctima ya militar, que explosionó uno en un campo de maniobras del ejército canadiense. Allí murió un paracaidista del ejército y otros 20 resultaron heridos. Y el caso más curioso es uno de estos globos se enganchó en el cable de alta tensión del complejo Hanford, que era donde Estados Unidos estaba fabricando la bomba atómica, y durante casi una semana se tuvo que interrumpir el proyecto Manhattan porque los científicos, aterrados, pensaban que habían sido saboteados por agentes alemanes. Algo muy curioso. Bueno, uno de los inventos que tuvo mayor eco y que sorprendió más a los aliados, porque era potencialmente un invento extraordinario, el del portaaviones submarino que diseñó Japón. Una cosa verdaderamente sorprendente, pero que funcionó y que de hecho fue una especie de embrión, de antepasado muy directo de lo que serían los submarinos nucleares que en la década de los 50 desarrollarían los norteamericanos. Sí, fue el submarino más grande creado durante la contienda. Hablamos de 122 metros de longitud. El nombre era I-400. Se fabricaron solo 3 unidades, numeradas 400, 401 y 402, y la verdad podemos decir que bueno, es el primer submarino estratégico. Además llevaba en la cubierta un gran cilindro que al abrir se desplegaba una rampa con 3 hidroaviones que se desenganchaban con la hélice encendida y cada uno cargado con bombas. Claro, esto pensaron los japoneses bombardear pues ciudades como San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Incluso también planearon dar la vuelta al Cabo de Hornos y atacar Florida y hasta Nueva York. Y lo cierto es que hubo una operación que sí se puso en marcha, que fue enviar a estos 3 submarinos al Canal de Panamá,
cuya misión era emerger del agua, poner cada uno de estos submarinos sus tres hidroaviones que conformarían un escuadrón de 9 y bombardear las esclusas, lo cual eso hubiera interrumpido el tráfico entre el Atlántico y el Pacífico. Eso sí, a mitad de la misión se abortó porque los americanos invadieron la isla de Okinawa y les ordenaron dar media vuelta para actuar como submarinos convencionales. Aún así, los norteamericanos, al capturarlos, al terminar la guerra, quedaron muy impresionados por este arma y de hecho basaron, con los planos del I-400, crearon los que iban a ser los primeros submarinos nucleares ya en la Guerra Fría. Bueno, hubo otro invento que no se puede considerar sino descabellado, los tanques superpesados, los tanques de 120 toneladas. Pensemos que el Tiger II, el tanque seguramente más potente de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, pesaba 69 toneladas, sí. Con lo cual estamos en un tanque que hubiera sido el doble del Tiger II, y el Tiger II ya tenía muchas dificultades de movilidad, tanto en lo que hace a la versatilidad de los movimientos como la autonomía, con lo cual... bueno, el tanque en cuestión era descabellado. Se han perdido los documentos, se ha perdido la documentación de este tanque y no sabemos demasiado, pero existieron por lo menos 2 proyectos en ese sentido. Así es. Bueno, este tanque vino como un poco improvisado después de la guerra que mantuvieron con la Unión Soviética en el Khalkhin Gol en el año 39, que descubrieron que los tanques que tenía Japón eran prácticamente papel contra los tanques soviéticos y bueno, llegaron a la idea descabellada de hacer un supertanque que debía tener 120 toneladas de peso, incluso pensaron ampliarlas a las 150, lo que era 4 veces un Königseiger. Bueno. Era algo absurdo, no pasó del plano de papel aquello, aparte tenía, creo que era un blindaje de 200 milímetros, que casi ni un crucero claro. Acorazado en el mar, era algo absurdo y la verdad ahí acertaron en no fabricarlo porque, por ejemplo, hubo un país que sí fabricó este tipo de tanques, unos pocos, que fue Francia, con el Char 2C, que resultaron ser un desastre en el campo de batalla porque eran blancos muy fáciles para la aviación y en la Blitzkrieg del 40, pues bueno, la Luftwaffe los destruyó con una facilidad asombrosa, lo que hubieran sufrido el mismo destino los japoneses. Claro. El Shisui era otro avión calcado en este caso del Comet alemán, del Messerschmitt 163, con unas prestaciones verdaderamente sobre el papel prodigiosas, pero que luego tenía verdaderamente poca aplicación sobre el campo de batalla, en el aire, ¿no? Claro, bueno, era un excelente avión muy rápido, eran 900 kilómetros, muy maniobrable, de hecho la Luftwaffe lo usó en Europa y causó bastantes daños a la fuerza aérea enemiga, pero tenía problemas muy graves. El primero es que podía estar entre 7 y 10 minutos en el aire, claro. Que era destruir un montón de aviones enemigos y desecharse el avión. Y digo desecharse porque no tenía trenes de aterrizaje. Tenía que hacer como una especie de amerizaje, pero no sobre el agua, sino sobre tierra. Por tanto, muchos volcaban y se destruían. Es más, los pocos que fabricaron los japoneses, que fueron 7, un piloto de pruebas en Japón perdió la vida precisamente en un aterrizaje. No le dio tiempo a entrar en el campo de batalla, a este magnífico ala delta. Eso sí, luego Japón también tuvo otro reactor, que es el Messerschmitt 262, que este es el reactor por excelencia de la Luftwaffe. Solo fabricó 2 unidades y es muy curioso, entraron en servicio el 7 de agosto de 1945, en el intervalo de Hiroshima, Nagasaki, de las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, por tanto ya no podían aportar nada al conflicto. Bueno, tenemos muy poquito para hablar de 2 temas que creo son muy interesantes, pero tenemos que hacerlo forzando un poco. El programa nuclear japonés, que parece que estaba más desarrollado de lo que se ha supuesto hasta ahora, y luego el asunto del rayo de la muerte, que también tiene su aquel. Sí, bueno, el proyecto nuclear japonés fue idea de Yoshio Nishima, que además había sido amigo de Albert Einstein. Toho se interesó por este proyecto, el primer ministro Toho le dio financiación, le desvió a más 100 científicos de vanguardia y la verdad hicieron bastantes avances en el tema de la fisión nuclear, separación del átomo, llegaron a extraer grandes cantidades de uranio, curiosamente de Fukushima, donde en 2011 fue el famoso accidente en la planta nuclear. Eso sí, al final el proyecto se desestimó porque bueno, una comisión de expertos dijo que los aliados era imposible que en esa guerra fabricaran ese arma y que era mejor desviar a esos científicos a otros proyectos, craso error. Y bueno, el otro era el rayo de la muerte, que era una especie de rayo láser moderno,
o que su objetivo era anular la carga eléctrica de la maquinaria enemiga. Al principio se utilizó con seres orgánicos, con una gallina tuvieron éxito, con ratones, pero luego lo probaron con un cerdo. Pero bueno, el cerdo perdió el conocimiento, pero luego se levantó y siguió caminando como si nada, y al final este arma se desechó finalmente. De verdad que Japón tenía algunos hallazgos verdaderamente encomiables desde el punto de vista científico, pero otras cosas estaban en el reino de lo descabellado, aunque luego, en fin, el avance científico y tecnológico ha demostrado que también por esos caminos había una posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que en cualquier caso llegó todo demasiado tarde. Sí, como el caso alemán, exactamente igual, todo demasiado tarde y a última hora. Y aunque hubieran conseguido prolongar un poco la guerra, lo único que habrían obtenido seguramente hubieran sido que hubieran tirado más bombas atómicas sobre su territorio. Con lo cual... o incrementar el precio en sangre en el enemigo también, ¿no? Bueno, ese era el objetivo. El objetivo es que los aliados tuvieran que pagar un precio alto y se vinieran a negociar, ¿no? Pero no estaba en sus intenciones. Bueno, don Rubén, pues nada, muchísimas gracias por contarnos este asunto que la verdad es bastante desconocido y creo que es sumamente interesante. Como le digo, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, gracias. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.